día, buenas tardes, buenas noches. Hoy arrancamos con el baño. Miren, tenemos acá el machimbre de PVC. Así que vamos a ver cómo lo ponemos, porque me parece que con la caladora no va. Ahí viene, Dieguete. Me rompe todo, con la caladora se rompe todo. ¿En serio? Sí, cierra de mano, gente. ¿Cierra de mano? Sí, ahora voy a probar con el cúter. Dame un ratito, ya, algo vende. ¿Tenés cierrita de mano? ¿Filosa? No. Pero va a andar. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Gracias por vernos. Desde ahora les digo gracias. Y nosotros somos Analía y Diego, que está afuera tratando de cortar un machimbre de PVC. Estamos armando este motorhome. Les voy a hacer un 360 para que puedan ver. ¿Ven que tiene ventanas? Bueno, no tenía paredes este motorhome. Ni paredes ni techo. Ahí está. Ahora tiene paredes y techo. Ahí vino Dieguito. Me corté con el cúter. ¿Cúter? ¿Y cómo queda? A ver. Lisito, mira. Mira, mostrá. Esto es cúter. Está perfecto. Y Cúter, porque de este lado fue caladora. esto fue caladora. Parece que lo comió el Sarita. Lo mordió. Mordió No, todo. no da. Vamos a poner. Dale. ¿Cómo estamos por acá? Aprendiendo. Esto no lo puse nunca en mi vida. Mete mano que no pasa nada. Estoy aprendiendo el encastre por lo que estuve mirando. Vamos a ver cómo nos sale. Es como un machimbre convencional, digamos. Claro, tiene un encastre, lo que pasa es que lleva tornillos y no, estoy aprendiendo igual, Sí. porque tengo la guía acá. Ah, pero te jode el tornillo. Terminación. No, el tornillo no jode. Ah. Es que tengo que bajar esto. No, tengo que hacer un cambio acá. ¿Qué va primero? ¿Esta guía? No, justamente lo que estoy aprendiendo es que tengo que sacar esta guía. Ah. Ya cuando Ok. aprenda más les muestro. Y acá, recién le pregunté a Diego, ¿es mejor tener el machimbre puesto? Porque capaz que si no hubiéramos puesto el machimbre, era mejor directamente poner el PVC. Pero sí, es mejor. Me dijo que es mejor porque si no tenía que cambiar toda la perfilería. Aparte, está como replanito y entonces es mejor para que vayan castrando, me parece a mí. Buenas, se vino el frío, como verán. Acá es así, Córdoba. Ayer es de musculosa, hoy con buzo de polar. Tremendo. Y le encontramos la vuelta al machimbre de PVC. ¿O no, Dieguito? Está renegando Sí, le ahí. encontramos la vuelta, lo odio. Igual, lo odio. No estoy en mis mejores días, pero bueno, no todos los días son violeta, como decía un amigo mío. Un vecino mío decía, doña, todos los días no son color violeta. En vez de rosa decía violeta, un personaje. Ya saben, si están mirando el video, de quién estoy hablando. Hoy Dieguito no está en su mejor día, hace frío, él odia el frío. Lo odio el frío, encima estoy descalzo para no pisar el piso nuevo. Ya está puesto, no sé si lo muestro. Ay, sí, lo que pasa que bueno, puse ahí unos, ¿ven? Unos pedazos de aislante y cosas para no pisar. Yo también estoy en cross. Bueno, miren acá cómo quedó el baño, está quedando. Estas terminaciones de acá le vamos a poner una cosa que ahora les voy a mostrar que es espectacular. Y falta esta, que es la que Diego está cortando ahora. Es un moño porque, bueno, es justito la medida. Ahí pega la curva, ahí abajo también. Ya está el cubículo de ducha puesto. Vino Walter el otro día y nos ayudó, así que cuando vienen las visitas voy a hacerle caso a un comentario de un seguidor que nos dijo, y bueno, poné a trabajar a las visitas porque si no, no se van a ir más. Y nos ayudó a traer las butacas, así que ya están puestas, porque la verdad que son pesadas. Bueno, ¿cómo vamos, Dieguete? Cortá, voy por la mitad del corte. Ah, te falta. Voy por la mitad del corte recién. Estoy cortando con cúter porque la caladora tiene dientes muy gruesos, así que me lo rompía todo. Es un laburo de japonés. Al final queda mejor el corte con cúter, ¿no? Porque con la caladora medio que se rompía todo. Sí, igual es un recurso bien argentino, te la rebuscás con algo, porque tampoco es lo correcto. Algo correcto debe haber, pero estoy cumpliendo el objetivo por lo menos. Bueno, si saben con qué se corta, déjenlos en los comentarios, porque igual ya está, pero que les sirva a otro. En realidad estoy de mal humor porque no pensaba estar a esta altura del año todavía fabricando el motorhome. Yo a esta altura del año ya me imaginaba en la ruta. Entonces es una mezcla de ansiedad y apuro. Y con el apuro no quiero hacer cagadas. Entonces hoy tengo mal humor.
Bueno, pero ya falta menos. Mirá, todo el mundo nos dice que avanzamos un montón, que vamos rapidísimo. Lo que pasa es que sí, hay que meterle horas. Y estuvo entrecortado, no es que podés hacer esto solamente. Entonces, bueno, por eso se hace más difícil. Son más las ganas y la ansiedad que otra cosa, pero ya falta poquito. Ya falta menos. Ya falta menos. Lo que estamos viendo es que hay mucha gente que mira el video o miran los videos, pero no se suscriben. Así que suscríbanse, que es gratis. Nos ayuda un montón a nosotros. Y si lo llegan a compartir con gente que a ustedes les parezca, buenísimo. La verdad que eso sería lo más. Y bueno, siempre un comentario está bueno porque nosotros no sabemos qué pasa del otro lado si no es que nos comentan. Pero no explicamos. Al final le encontraste la vuelta de cómo es que se coloca este machimbre de PVC. Tiene un encastre de plástico. Bueno, obviamente es todo de plástico, genio. Tiene un encastre de plástico. Entonces una vez que encastró, clácate. Se encastra como el machimbre, digamos. Claro. Igual. Tiene una aleta, como se ve acá, no sé si se ve ahí. A mí me parece que por ahí con más cuidado, porque al ser plástico se rompe enseguida la... ¿no? ¿Se ve la aleta? Esa aleta lleva un tornillito T1 de construcción en seco. T1 de construcción en seco. T1, es un tornillito cortito y de punta chata. ¿No Pedile es así al ferretero. ¿No es el de punta mecha? Sí, es autoperforante. Yo sí, lo punta tenía mecha. entendido como punta Es mecha. más Miren, cómodo. es este. Es ese tornillo, ¿ven? Tenemos poco lugar acá, ¿eh? Sí, ahora estamos fijando la anterior para poner la última. Quiero que vean la imagen del baño terminado, porque ahora vos ves luz ahí, luz acá, luz ahí, está todo crudo. Bueno, pero qué buenas las molduritas esas, che. Claro, ¿ves? Esto Acá lo va la pedimos, moldura también. Nos pasó el dato otros viajeros, los chicos de Rodantina Viajera, que están en Buenos Aires, también armándose un camper, y nos pasaron el dato y por eso lo pedimos y lo mandaron por vía cargo. Acá salía el doble, gente. Todo está en Buenos Aires. ¿Por qué está todo en Buenos Aires? ¿Qué pasa con el interior del país? Como siempre. Bueno, así se van castrando, ¿ven? Yo tengo poco lugar. Tendría que haberles mostrado cómo se encastraron los otros, porque este es el más complicado. De todos. Es el más difícil de todos. Si se rompe, me van a conocer caliente. No, yo te conozco, ¿eh? No se rompió. Muy caliente. Mirá quién vino acá. ¡Sarita! Hola, mamita querida de mi corazón. Qué pelo largo que tenés. Acá estamos, ¿viste? Quedó. Acá va una terminación. Y chao, Pinela. Bañate. Y acá está el cañito. Esperá que te ha salido de acá. El cañito del agua. Ahí va a entrar a la ducha, del agua caliente. No le puse agua caliente y fría porque no tiene sentido. Al ser monocomando y ser calefón, no podés abrir el agua fría. Que el caudal tiene que ir al agua caliente. Nos vamos a bañar con agua hirviendo, tío. Hola, mamita. Hola, mamita. ¿Qué estás esperando? Hola, hola. Hola, acá estamos, ¿viste? Nos estaba buscando ella. Todo, mira, todo lo que vamos haciendo. Está más ansiosa. Está buscando para acostarse ahora. ¿Cómo están? Hoy estamos con ayudantes. Vino acá un amigo a darnos una mano para poner el panel. ¿O no, Walter? Por supuesto, tenemos que terminar con esto rápido. Así nos vamos, ¿no? Claro. Me estás dando el culo. Que no se me den las alas. Ah. Yo traigo un machete y sacamos el otro. Bueno, ¿cómo es? Dieguito, este era el panel que teníamos en la casita, ¿verdad? Panel viejo. ¿Qué medida es el panel? 2x1. Una oferta. ¿Cuántos watts? 340. Bancalo ahí que yo voy. Dale. Vale. Cóntalo, Borio. Bueno, vamos con el segundo panel. Y acá la Cari, muy buena pregunta.
está preguntando, ¿de qué material son los paneles? Va para adelante. Los cables van para arriba. Cari, ¿de qué material son los paneles? Son los paneles. Yo creí que era como un vidrio, obviamente no lo había visto de cerca. ¿Y de qué son? Yo no No lo sé sabemos. tampoco, ¿eh? Ah, ¿nadie sabe? No. Bueno, entonces hay que... El que sabe que lo diga, claro. Ahí está. Yo quiero ayudar. Quiero ayudar. Dale, Sarita, ven a ayudar. Bueno, o sea, Esto va para adelante. para adelante. Sí, bien. Voy para allá. ¿Por qué tenés toda la boca verde? Adivina. Huevo. Cuidado, Sarita. Espera, creo que le vamos a sacar la cinta que tiene. La cinta, hay que sacarla. Yo le quiero sacar la cinta. Cuidado, Sarita. Vamos para arriba. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Bien, bien, bien. Un poco más para la izquierda. No, un poco más para la derecha. Bien, bien. Muy bien. Dale. Dale que la logran. Dale, chicos. Tú puedes. Más pegado al otro. Bien, bien. Bien pegado. Apoyado allá al otro. Permiso, permiso. Ahí pase, señora. Ah, estamos todos. ¿Lo viene ahí? Sí. ¿Qué tal? Hola, señorita. Perfecto, bárbaro. Mirá qué maravilla. Si pudiera medir. Correte un cachito, mirá. Quiero cerrar la puerta. Estamos presentando No, no cierres la puerta. La mesada de la cocina. la mesada. por fin. No, no cierres la puerta, mi amor. así Y el que- mueble. Entonces nadie Presentando será la todavía. conductora. Nadie será la conductora. No. Con Porque vos no Sarita, que nos quiere llevar a pasear a Córdoba y a Capital, ¿ok? Sí, pero es mentira. Bueno, ya cuéntenme un poco. ¿Qué están haciendo? Poniendo la monocomando de la cocina. Miren ver, qué hermosa Ahí te la mando la rosca para mesada. arriba. No sé si se ve. Ahí en rojo, Diego. Ahí rojo. Sí. Ah, Tope. Vale. Ahí enrosca. Buen día, acá estamos otro día y Dieguito sigue haciendo los muebles de la cocina. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos rápido. Me faltan 2 cajoncitos nomás. Y ya les podemos mostrar cómo más o menos quedando en la cocina. Hoy, 17 de abril, les voy a mostrar cómo estamos hoy. ¿Cómo estamos hoy, Miren. Increíble. Ya tenemos la mesada hermosa, ¿o no? ¿Y acá quién está? Acá abajo. Acá estoy, Doy ya me doy vuelta. Yo voy a dar vuelta porque así te muestro mejor. Bueno, miren, ahí está la mesada. Esta mesada de melamina que la compramos. ¿Cuándo la compramos? Digo, en diciembre. En diciembre o en noviembre. O en noviembre, no me acuerdo. Ya después le vamos a decir bien el precio. Esta canilla que es hermosa, la compramos por Mercado Libre. Hace esto, es monocomando. Y acá, Dieguito ya hizo los muebles, son 2 cajoneras. Y ahora estoy poniendo las guías de los cajones. De los 2 cajones que van acá. Y el desagüe. Acá abajo. El desagüe va por acá atrás. Ujú. Hacia este agujero donde está el tanque de desagüe de la cocina. Y este cajón es petizo, por supuesto, porque para que no choque acá. Que tenés un problema ahí, ¿no? Porque el cajón hasta el fondo llega, ¿verdad? Pero el cajón choca. llega al fondo, claro. Pero la espalda del cajón la tengo que hacer bajita para que cuando sale el cajón no me traiga puesto el sifón de la cocina. Claro, Así si no- que acá acordate, cosas petizas. Por lo menos al medio. Y miren esto, reciclaje. Teníamos estos tiradores que los encontramos por ahí, así que los estamos reciclando. Y esto es ese piso que también nos había quedado... Piso flotante. Piso flotante. Y le íbamos a comprar. Y vamos a comprar melamina con un tono que se llamaba lino blanco, que tenía así también una textura, pero era muy, pero muy, pero muy cara.
Por lo menos para nosotros a esta altura de la construcción del minibús, que ya se van terminando los recursos. Y nos Hay que queremos terminar. ir, entonces bueno, fijémonos lo que hay y hagámoslo con lo que hay. Los cajones están hechos con MDF de ¿cuánto? Los cajones están hechos como todos los muebles con MDF de 15 milímetros. 15 milímetros. Sí, para cajones un poco exagerado, pero no iba a comprar dos placas distintas. 15 milímetros para todos y todas. Y ahí están los cajones que tenemos que poner ahora donde está haciendo Diego. Hoy 17 de abril yo les quiero contar algo. Estamos así como medios cabizbajos y meditabundos porque nos queremos ir, queremos agarrar la ruta cuanto antes. Entonces ya empezamos a hablar con el homologador para ver cuánto sale, cómo es el tema de los papeles, que ya les vamos a contar bien, qué fotos hay que enviarle y eso. Pero, ¿qué pasa? Ahí es donde empezamos a pensar y decir, ¿qué es lo que nos falta? Les voy a decir hoy les voy a hacer una lista para que vean las cosas que faltan y el día que esté todo listo, vamos a ver, ¿no? Vos decís, acá verdad. Diego dice que en 10 días, 15 estamos, que ya falta menos. Así que, les digo lo que nos falta. Amurar estas butacas, poner estos dos ganchitos que van acá, poner estas luces, las luces de LED. Hacer el mueble ahí para la nafe. Esta madera hay que colocar, que la dejamos para último momento. Conectar los 12 volt. Conectar el inversor, que el inversor va a ir ahí donde está esa madera. Conectar, mira, el calefón, hay que poner flexible. Hacer el desagüe de la canilla. Conectar la canilla. Y acá en el baño faltaría la terminación esta de acá. Poner, bueno, el caño donde va a ir la cortina y pequeño detalle, hacer la puerta, porque si no vamos a hacer pipí sin la puerta. Y nada más, creo que el bulbo, conectar la Polvo de cámara. stop y faltan un par de detalles. Gracias por ver el video. Bueno, estoy con los desagües. Bueno, listo. Dios mío. Es importante hacer para adelante y pegar una estirada al alambre. Ahí. Vamos a probar entonces la bomba.